Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto de Manolo Prieto hoy, en colaboración, en este caso, varias escuelas de diseño con el Museo Nacional de Artes Decorativas, para que tengamos una visión de conjunto de los intervinientes o de los colaboradores en este proyecto. Estamos 7 escuelas de diseño de distintas comunidades autónomas, Lugo, Escuela Arte 10 de Madrid, la de Córdoba, Mateo Inurria en este caso, Escuela de Arte de Sevilla, la Escuela de Arte de Cádiz, Escuela de Arte de San Telmo y Estación Diseño en Granada, ¿no? A petición de medida que planteaba Javier en una de las reuniones sobre la exposición de Manolo Prieto, entendimos que había un documento especialmente interesante de Manolo que nos podía servir como documento de trabajo con los estudiantes, ¿no? Y especialmente a nosotros, que participamos en la organización de esta colaboración, nos interesó desde el principio en la medida en que el proyecto suponía trabajar conjuntamente varias escuelas con el museo, ¿no? Y en la medida en que hay una actividad donde hay que establecer relaciones y colaboraciones, a nosotros nos pirra, y entonces pues nos empleamos en ello a fondo, ¿no? Vamos a plantear primero de una manera muy sucinta cuáles fueron los objetivos en este caso que perseguíamos tanto las escuelas como el museo. Para nosotros tener experiencia con otras escuelas es fundamental, ¿no? En la medida en que buscamos una excusa para tener una colaboración, lo hacemos sí o sí. La idea o la propuesta en principio puede ser más o menos interesante, pero seguro que el recorrido lo va a ser sin lugar a dudas, ¿no? Y también una cosa muy importante, trabajar con profesionales, trabajar desde las escuelas o desde los centros con profesionales como en este caso son el equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas, ¿no? Establecer relación, evidentemente, los centros de formación que hemos participado, en este caso con instituciones y empresas, ¿no? Hacer un proyecto expositivo encierra una complejidad, un proceso de desarrollo metodológico, unos objetivos que cumplir, etcétera, 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 ¿no? Y por tanto nos parecía una herramienta que podía aportar un conocimiento y una serie de competencias transversales, en este caso a los estudiantes, ¿no? Sobre todo pensando en ese futuro Museo Estatal del Diseño que creo que nos apasiona a todos por igual, ¿no? Y un tercer objetivo importante que es pensar en recursos pedagógicos, ¿no? Pensar en recursos pedagógicos que no están en el aula ni están en el espacio de la escuela o del centro, sino que están fuera, ¿no? Que son de otro orden totalmente distinto, ¿no? Y en este caso, analizar la producción de la obra de Manolo Prieto era también una excusa de cara a esta colaboración. Teníamos que explicarle a los chavales qué era o qué valor tenía la producción de Manolo Prieto como un pionero del diseño, y por tanto nos servía como una herramienta para poder transferir también otra serie de conocimientos, ¿no? A continuación, Sofía nos va a plantear los objetivos desde el museo y la importancia de la exposición de Manolo Prieto para que nos sirva de contexto. Bueno, los primeros también son muy evidentes y básicos. Esa comunicación bidireccional, insistir simplemente en ella, pero en este caso no tomábamos una pieza del museo como motivo, sino una exposición temporal que tenía un doble carácter de investigación. Se basa en la tesis precisamente de Juan, y además se basa en la recuperación de un patrimonio que mantiene la familia de Manolo Prieto, pero que está oculto. Entonces se trataba de sacar todo aquello, de escenificarlo en el museo y de darle una vuelta de tuerca que supusiera otras interpretaciones, no solamente la de Juan, la del museo, que, insisto, siempre tiene un contenido más académico. Lo cual además a nosotros nos servía para otra cosa que nos interesa, que es ese estimular la creatividad que decía Miguel en los visitantes del museo. Si están los estudiantes con sus cosas, eso quiere decir que cualquiera que venga al museo se puede plantear, yo también puedo crear, no puedo llegar a este nivel, no estoy formándome, pero sí hay una reflexión sobre qué podemos hacer con todo ese material de otra forma, cómo lo podemos presentar y quiénes tienen cabida en el museo. Hay precisamente con Fantasy Design in Community, en la exposición que siguió a todo el desarrollo del proyecto, una vez venía a vernos al museo una visita, ¿no? Estaba el museo cerrado, llamó al timbre y cuando estaba esperando pasó uno de los chicos de la Escuela de Arte 10 y le dijo sin conocerla: señora, ¿sabe usted que yo tengo obra expuesta en ese museo? Y eso es importante que otras personas vengan también al museo, que no solamente tengamos en cuenta el criterio artístico, el criterio de creación, el criterio de calidad siempre está, porque aquí hubo además una selección muy rigurosa de trabajos, pero es hacer extensiva esa creatividad a otro nivel que no es ni más alto ni más bajo, sino distinto al resto de aquellos que vienen a visitar el museo. Es el museo como estímulo.
La exposición, muy brevemente, simplemente son unas visiones. Juan recuperó las 618 portadas de la colección Novelas y Cuentos, una colección de literatura universal que pretendía poner a disposición de los lectores pues una cultura, un entretenimiento. Y a través del trabajo de Manolo Prieto durante 17 años, creo recordar bien, lo que se evidencia o lo que se genera es la visualización de un proceso de síntesis desde el dibujo narrativo, en el que Manolo Prieto se forma, con el que empieza a trabajar en el estilo de la colección Novelas y Cuentos, para llegar poco a poco a nuevas soluciones sintéticas, en general compositivas, cromáticas, formales, y una cosa que dice muy bien Juan, de retórica visual, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en la mayor parte del proyecto, justaponer los bocetos, que son esos cuadritos chiquititos de la parte inferior, los artes finales, las pruebas de imprenta y las portadas. De tal forma que se ve un tránsito. Las dos imágenes de la izquierda son todavía esos dibujos un tanto tradicionales, todavía con un cierto carácter artístico, todo lo entrecomillado que queráis, hacia ese proceso de simplificación y de encontrar una nueva expresión que verdaderamente nos pone dentro del mundo del diseño. En esta parte central están los bocetos, están todos al mismo tamaño, pero ya hemos visto que el tamaño no es semejante. Y hay un primer boceto, un primer dibujo, un tanto más artístico, un tanto más narrativo, cuenta algo de otra forma, pero la síntesis de los elementos nos va a llevar a concretar mucho más el mensaje que se quiere traspasar a tamaño real. Y es importante también tener en cuenta uno de los mecanismos que utilizó Manolo Prieto, porque evidentemente esto es un proceso intelectual, pero Manolo Prieto utiliza también un mecanismo dentro de su propio estudio. Es una habitación pequeña, esto es una planta de su estudio, todavía hoy sigue existiendo. Nos lo llevamos con vinilos, trazamos la planta de la habitación. Se instaló el caballete, una mesa, alguna cosa más del entorno físico de Manolo Prieto y un espejo, porque proyectando en ese espejo, mediante un juego de espejos, Manolo Prieto veía mucho más allá de ese espacio reducido cuál iba a ser la proyección a otro tamaño y a otra distancia, el efecto que iban a tener todos esos diseños. Se puede ver a la derecha un poquito, ¿no?, esa instalación, y la exposición se completó con otros trabajos de Manolo Prieto, trabajos de contexto que se referían a su obra creativa y también a su obra personal, ¿no?, a su proceso de trabajo, pero también a algo más simpático, como el hecho de que su mujer le leyera, mientras él iba trabajando, su mujer le iba leyendo la novela que tocaba esa semana para que se impusiera de su contenido. Este es, pues, ese integrar los conocimientos y la visión de terceros en esa lectura del museo. Para que nos sirva un poco muy rápidamente de antesala a lo que fue la colección o el desarrollo de los trabajos que hicieron los estudiantes de diseño sobre ese documento del que vamos a hablar brevemente, si queremos, casi a modo de ráfaga, plantear o mostrar algunas imágenes que tienen que ver con en este caso con el autor de este texto, con Manolo Prieto, y sobre todo con la imagen, el conocimiento que tenemos sobre él, ¿no? Como decía, de alguna manera sirvió como excusa hacer este trabajo compartido con los estudiantes para, de camino, desmenuzar un poco la obra de Manolo Prieto y entender cuáles son las claves compositiva y de desarrollo gráfico para que los estudiantes la utilizaran, simplemente, para que sirviese como una experiencia que pudiese darse en el aula y no verlo siempre como un documento que forma parte de otro tiempo, de los años 40, como un periodo que parece que poco nos puede reportar algunas veces en el aula, ¿no? Todos conocemos esta figura, evidentemente patrimonio cultural y un elemento significativo, pero lo que hay detrás del toro, de esa imagen emblemática, es toda una producción extremadamente alucinante, una producción, en este caso muy concreta, de 17 años de trabajo,
de desarrollo de bocetos y de portadas para la colección Novelas y Cuentos, donde la retórica visual, los recursos del lenguaje gráfico y los ejercicios de síntesis de Manolo Prieto, de metáforas visuales, etcétera, etcétera, algunos son delirantes, especialmente interesantes, ¿no? Un material de primer orden para trabajar en el aula utilizando los lenguajes y recursos, en este caso de Manolo Prieto, ¿no? La exposición que vamos a plantear de la clase magistral de Manolo Prieto hoy estaba dentro del marco de actividades, en este caso relacionadas con Manolo Prieto. La exposición que se desarrolló de Manolo Prieto, como comentaba Sofía, en el día de la inauguración, estáis viendo aquí un poco el ambiente o bueno, pues el grupo de compañeros que nos reunimos allí para ver, en este caso, por primera vez en el museo, toda esa colección de las 618 portadas con todas las pruebas de imprenta y todos los bocetos que se pudieron recopilar. Es un testimonio especialmente interesante y un testimonio donde se pueden ver y analizar recursos que creemos que son especialmente relevantes, ¿no? Y algunos de una habilidad especialmente interesante y de una economía de recursos, no solamente conceptuales, formales, sino técnicos, a veces, bueno, que da muchas pistas de cómo poder plantear propuestas en el aula con esos criterios o con esos hándicaps muchas veces, ¿no? Algunas imágenes para que veáis el material y los elementos que estaban en la exposición, vitrinas con pruebas de arte finales, todo un conjunto de elementos que ayudaba a entender, en este caso, esa producción, ¿no? Y el rincón, que antes también veíamos una imagen, el rincón donde está la imagen mítica ya, ¿no?, del toro, con la primera prueba que hizo Manolo Prieto y el premio Laus de carácter honorífico que recibió su familia, su mujer, después de muerto, ¿no? Traía una imagen que sí que me gustaría comentar un segundito nada más, ¿no? Esto que estáis, vaya obviedad, os iba a decir, esto que estáis viendo es una carpeta abierta con un montón de recortes de imágenes y estaba pensando, wow, lo voy a cuadrar. Qué revelación, esto es tener agilidad mental y venga, va, ¿no? Es exactamente eso, pero es un Pinterest analógico. Manolo Prieto entendía que un diseñador tenía que tener un repositorio de imágenes para cualquier proyecto en el que se tuviese que embarcar y, por tanto, contar con referencias para un escorzo, para un dibujo, un detalle de una mano. Cualquier recorte le servía. Imaginar en los años 40-50 conseguir revistas donde pudiese encontrar imágenes que le fuesen útiles para su producción gráfica, no era nada fácil, ¿no? Y de alguna manera nosotros lo bautizamos como el Pinterest analógico que utiliza Manolo Prieto y que él insiste mucho en que es un repositorio de documentación que es imprescindible para un diseñador, ¿no? Como un banco de referencias gráficas en este caso, ¿no? Vamos a la exposición de los estudiantes de diseño, la exposición que desarrollamos coralmente entre las 7 escuelas de diseño y dar algunas claves, ¿no? Nos centramos en un documento. El documento es una clase preparatoria que hace Manolo Prieto, se presenta a la Academia de San Fernando para una exposición a plaza, una cosa muy corriente y muy común, 1959, y le piden un proyecto curricular de una asignatura y le piden también que haga una clase preparatoria, ¿no? Y hace una clase preparatoria que tiene que ver con la pedagogía y metodología de la asignatura de dibujo e ilustración, pero para ilustración publicitaria, ¿no? Él, que era vicepresidente de la Asociación de Dibujantes Españoles, insistía mucho en que el cartelismo no tenía que ver con la ilustración artística y que, por tanto, para hacer un cartel había que tener unos conocimientos de diseño y de composición que muchas veces poco tenían que ver con el desarrollo de una ilustración artística, ¿no? Y que, por tanto, había unas claves que eran fundamentales. Esa clase magistral establece unas claves y, dicho de alguna manera, también hasta una serie de trampas que obligan a que el ilustrador, en este caso, no trabaje de forma libre y sin condiciones, sino que trabaje bajo una serie de límites y condiciones específicas, ¿no? Esa imagen que estáis viendo desde la publicación del catálogo, al final del catálogo, de este catálogo de la exposición, aparece un conjunto de pruebas, de imágenes que tienen que ver con ese trabajo que hicimos de la clase magistral de Manolo Prieto. No hemos venido a venderlo, ¿no? No hemos venido a venderlo, pero nos quedan 3 y a un precio especial, ¿va? O sea, 3 nos quedan para hoy, no hemos traído más porque pesan mucho, ya veis, ¿va? Y el precio no tiene desperdicio, ya te digo. Vale, este es el documento, ¿vale? Un documento donde da una serie de claves que yo voy a resumir muy rápidamente, porque este es el documento que escribe Manolo Prieto a máquina, ¿vale?
y que tiene su nostalgia, pero vamos a resumirlo en lo que tenéis a continuación, ¿no? Plantea que una cosa en la ilustración gráfica es componer, pero componer en espacios caprichosos, no componer donde queremos, sino donde nos indican que podemos componer. Y a veces la forma rectangular, a veces la forma es forzadamente vertical, a veces la forma circular, a veces la forma tiene una estructura de gota o no, o de gota de agua o de lágrima en este caso. Y por tanto hay que saber ajustarse a la forma y diseñar entendiendo que uno tiene que rentabilizar el espacio sobre el que está trabajando, ¿no? Otro elemento, el de pensar, ¿no? Esta idea de que el diseño tiene una parte de desarrollo primera que es puramente intelectual, de entender qué se va a hacer, ¿no? También estaba en su planteamiento, en este caso de la clase magistral, ¿no? Algo fundamental que vemos en todo el desarrollo de novelas y cuentos, que es simplificar, ¿no? Sus bocetos así de pequeñito lo hacía con una razón o con un objetivo, y es que mientras más pequeñito sea el formato, menos elementos caben, solo cabe lo esencial. Y por tanto era una estrategia fantástica en este caso, ¿no? Simplificar hasta que lo que quede sea lo necesario, y si quitamos un elemento desvirtuamos la imagen, ¿no? Y rotular, y aquí insistía mucho, ¿no? Cuando hacemos una ilustración publicitaria estamos hablando de una relación verbicónica, es un mensaje verbicónico, no es una ilustración a la que le superponemos un texto que hay que incluir, sino que hay que construir la imagen entendiendo la rotulación como un elemento gráfico y no como un elemento, en este caso, de contenido y significado, sino como un recurso gráfico, la letra como cualquier otro recurso gráfico, ¿no? Y luego otra serie de elementos, para no detenernos mucho, que es evidentemente conocer los materiales y muy importante conocer los procedimientos. Esto es cómo se va a reproducir y por tanto entender cómo podemos aprovechar y rentabilizar el sistema de reproducción, ¿no? Nosotros hicimos un juego simplemente, planteamos entre todas las escuelas, el trabajo fue muy interesante porque tuvimos varias sesiones de conexiones por Hangout, donde las 7 escuelas debatíamos. Imaginaos alguna vez los debates por Hangout que tienen esta carencia de la empatía, ¿no? Y que nosotros somos muy dados a explicarnos así y la pantalla da lo que da. Pues conseguimos entendernos, ¿no? Y conseguimos consensuar 3 imágenes que tuviesen cierta singularidad, ¿no? Entendimos que estas 3 nos podían servir y cada profesor o tutor en cada escuela hacía el trabajo de incorporar varias sesiones dentro del aula y hacer ese proceso de creación de las ilustraciones dentro del aula. Cogimos un fragmento de de las novelas y cuentos que ilustró Manolo Prieto, El canto de la tripulación. Sobre ese fragmento, como una especie de leitmotiv, lo que hicieron los alumnos fue imaginar o construir una imagen que de alguna manera tuviese sentido con ese texto e incorporar una palabra clave en un juego que hicieron de mapas mentales para que el diseño final tuviese una ilustración y el texto incrustado en la ilustración, ¿no? Algunas imágenes para que veáis del proceso de trabajo, en Lugo, en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, donde empezaron a hacer bocetos y bocetos y bocetos. Aquí hay una parte muy interesante, que era la parte de los procesos de trabajo. Vale, tenemos un objetivo, estamos persiguiendo un objetivo, tenemos muy claro cuáles son las condiciones del trabajo, pero vamos a especular, vamos a ver qué juego nos da esa forma de gota de lágrima o qué juego nos dan sobre todo los colores de Manolo Prieto. Vais a ver que algunas ilustraciones, sobre todo en la parte final que vamos a enseñar, son ilustraciones muy parcas en color, especialmente parcas en color. Era otro condicionante, no podíamos trabajar con más de 2 o 3 colores, que eran parte de la clave de la paleta cromática, en este caso de Manolo Prieto, ¿no? Muy interesante toda esta parte. Y cuando dedicamos tiempo a los procesos para hacer ese trabajo de pensamiento intelectual, realmente los resultados a veces son especialmente interesantes, ¿no? Veis dibujos y dibujos y dibujos donde se especulaba con la idea primaria o la idea que consideramos que era la mejor, y hacíamos una cosa que es muy importante dentro del aula, que es hacer rodar una idea, hacer crecer una idea. A veces cuando intentamos manejar una idea durante 10 minutos, si vemos que no da juego, cambiamos de idea pensando que el problema es la idea. El problema muchas veces somos nosotros, que no sabemos qué hacer con la idea, ¿no? Y a veces podemos hacer rodar la idea y hacerla crecer, ¿no? Basta con establecer un mecanismo que permita customizar, cambiar, modificar, hasta dar con una clave que nos parezca especialmente interesante, ¿no? Algunos recursos plásticos que utilizaron, otros recursos gráficos de estampado, de recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Y las primeras soluciones. Las primeras soluciones fueron... Me voy a parar aquí un segundillo. Pero voy a hablar así de rápido igualmente, ¿vale? Las primeras soluciones fueron muy interesantes porque de pronto los primeros sorprendidos fueron los alumnos. Dijeron, esto lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Sí, pero estos colores no son los colores que yo pongo. Y esta composición no es la composición que a mí me sale así porque sí, ¿no? Eran los primeros extrañados, ¿no? Bueno, esto es la duda sobre algo que infiere el surgimiento de algo nuevo. Esto es especialmente interesante, ¿no? De pronto hay un resultado con el que yo no me siento, no empatizo de primeras porque estoy explorando cosas que hasta ahora no había hecho. Esta era una de las primeras claves que buscábamos dentro del aula como recurso pedagógico, más allá de la difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a salir composiciones donde
donde, si veis, por ejemplo, la palabra ira, el texto, el mensaje verbal, forma parte de la composición, ¿no? Y aquí hay una clave que tiene que ver con la experiencia en el aula y sobre todo con cómo esa experiencia se traslada fuera del aula a espacios como el museo. A nosotros nos pasó igual, Sofía, cuando dijimos, ya tenemos las ilustraciones, estos son los estudiantes que van a participar en el Museo Nacional de Arte Decorativa, dijeron los estudiantes, pero vamos a poner en el museo. Y llevamos no sé cuántos meses planteando esto, ¿cómo que no vamos a poner en el museo? Y dijeron, hostias, cómo mola, ¿vale? Para nosotros una clave tiene que ver con esta frase de John Dewey, ¿no? Un problema bien planteado ya es media solución. Pensar bien de qué se trata y establecer el procedimiento adecuado muchas veces nos hace que encontremos no solamente una solución a ese problema, sino que encontremos un mecanismo para cualquier problema y que permita establecer soluciones que sean viables, ¿no? Algo parecido a lo que utiliza Quino en esta ilustración que estáis viendo, ¿no? A veces queremos hacer una cosa y nos sale otra y decimos, bueno, es que en el fondo la primera no me gustaba mucho, ¿no? Y por eso me conformo con la segunda, ¿no? ¿De qué se trata? Y vayamos a ello. Porque podemos tener los recursos para conseguir acorralar la idea y, evidentemente, no encontrarnos con un resultado que no sea el que nosotros vamos buscando, ¿no? Muy importante los procesos que se pusieron en el museo, ¿no? En las vitrinas donde se podía ver no solamente los resultados finales, sino donde se podía ver también, como veis en esta imagen, todos esos procesos, ¿no? Y los procesos acompañados de resultados finales, ¿no? De propuestas que los alumnos hicieron más allá de esa colección de imágenes. Fue una selección de imágenes por cada escuela, pero también pedimos a las escuelas que planteasen alguna propuesta de producto. Algunos compañeros como Lugo hicieron bolsas, otros compañeros como Málaga San Telmo hicieron una baraja de cartas, donde más allá de la selección que nosotros escogimos, les permitió exponer todos los trabajos que habían hecho los estudiantes. Fue una estrategia especialmente interesante en este sentido, y este fue el día de la inauguración donde realmente, bueno, hay que vivirlo, ¿no? Esta experiencia de ver cómo los estudiantes ven sus obras y te miran, y tú los miras y te miran como diciendo, ¿no? ¿Esto qué? Bueno, esto es un museo y estamos haciendo una exposición y las piezas que hay son tuyas, ya, pero esto es heavy, ¿no? Como dicen los compañeros. Sí, es heavy, decía yo, ¿no? Eso es un poco antiguo, ¿eh? Eso es un poco antiguo ya. Ya, lo que pasa es que estamos en una época muy vintage, también te digo, Sofía. y vuelve lo que menos te espera, vuelve a la primera de cambio, ¿no? Este era el resultado. Cada escuela seleccionó 5 piezas. Este trabajo sí fue autónomo por parte de las escuelas. Nosotros, Estación Diseño, lo que hicimos fue coordinar esto, pero cada escuela estableció en este caso el proceso en el aula y seleccionó las 5 piezas que consideraba que eran más interesantes, y a partir de ahí organizamos y comisariamos y montamos esta exposición también, ¿no? Pues para que veáis un poco los resultados en la propia sala y los espacios donde estaban esos elementos que formaban parte, en este caso, de los procesos, ¿no? Tenéis algunas imágenes más de esas 2 salas donde se albergó toda la producción con las propuestas finales y todos esos bocetos o procesos. Aquí tenéis, en este caso, los del el cartel. Al final, una de las ilustraciones se eligió como cartel. Y fue la que se utilizó para anunciar la exposición, ¿no? Ahí ven los procesos desde el primer papel en verde, donde se empiezan a ver cuáles son las claves de esa palabra con la que empezaron a trabajar, hasta el resultado final, ¿no? Y para terminar, vamos a mostrar una imagen de cada escuela para que veáis un poco esta especie de resultado extraño al que me refería antes, ¿no? Cuando utilizamos mecanismos distintos, cuando utilizamos recursos distintos, cuando utilizamos procesos distintos, los resultados son distintos. A veces son más malos, pero son distintos. Esto es importante, porque muchas veces nos preocupamos de los resultados, y creo que las escuelas nos tenemos que preocupar de los procesos. Si cambiamos los procesos, alteramos los resultados, y si los resultados no son buenos, repensamos los procesos, pero no podemos pensar en que un proceso nos resulte válido y a partir de ahí no intentar indagar en buscar alternativas y pensar que todo lo podemos hacer así, ¿no? Los resultados fueron estos que estáis viendo aquí, trabajos especialmente bien resueltos. Creo que lo estáis viendo con cierta esbeltez, o por lo menos yo lo veo que así, me da un poco de coraje porque no es esa la forma final, ¿no? Pero bueno, se ve con cierta claridad, ¿no? Veíamos la primera, en este caso, de la Escuela de Arte de Cádiz, la Escuela de Arte de Ramón Falcón de Lugo. Está aquí Natalia, que llevó ese proyecto con los estudiantes de Lugo, la Escuela Mateo Inurria de Córdoba, una imagen de uno de los trabajos de los alumnos, San Telmo en Málaga, la Escuela de Arte de Sevilla, la Escuela de Arte 10, y otra imagen, en este caso, de una alumna de la Escuela Estación Diseño.
de Granada, ¿no? Y bueno, este fue el proyecto, este fue el proceso, y el objetivo evidentemente era pues conseguir llevarlo a buen término y establecer metodologías distintas, hacer ver que las metodologías, los procesos que utilizan diseñadores que fueron pioneros no sirven como elementos recreativos en el aula. O sea, no son imágenes para ver en una clase de historia, cultura del diseño y entender qué se hacía, sino que lo que nos parecía especialmente importante con el museo, y ahora posiblemente en las conclusiones breves que vamos a plantear era uno de los objetivos, en este caso era evidentemente que el saber hacer o la estrategia de un diseñador de los años 40 fuese tan útil hoy como lo fue en los años 40, ¿no? Y esto lo verificamos en el aula y realmente los resultados fueron especialmente interesantes, especialmente sorprendentes para los alumnos en primer grado, ¿no? Esta es una, por lo menos, nuestras conclusiones sobre ese proyecto y uno de los intereses principales, ¿no? Sí, yo solo quiero añadir una cosa, y es una de las cosas que aprende el museo de todo esto es que el proceso también es el museo, que se tienen que mostrar los procesos y no solamente unos resultados finales que están ahí, que bueno, pueden gustar, pueden no gustar, pero es importante que nos acostumbremos también a mostrar esos procesos o a construir el museo y mostrar el proceso de construcción del museo. Muy bien. O sea, muchas gracias.